Vamos. No. Increíble. Ahí vamos, por esos cinturones. Les voy a poner a ustedes tres en el destacado, ¿sí? Dale. Ahí vamos. ¿Está Ricardo? Sí, está. ¿Empezamos? Empezamos. Bien, Buenas tardes para todos. Bienvenidísimos, bienvenidísimas. Esto para la cigarra es como un acontecimiento que no tiene nombre. En principio, agradecerle a Eric Lorán la generosidad de estar con la cigarra, de poder conversar con nosotros. La historia con la cual llegamos hasta acá merece, al menos de mi parte, un agradecimiento personal a Sol Gómez Peraca, porque cuando ella fue quien insistió en invitarlo a Eric, mi idea siempre era que debía estar demasiado ocupado como para poder venir a la cigarra, y entonces la posibilidad del encuentro tiene que ver con su insistencia, a quien agradezco. Martina Sichetti está a cargo del Zoom, que nos permite estar todos juntos. Eric Lorán no necesita presentación, eh, pero hay algo que yo necesito poder decir, y es que en la disputa hacia el interior de la cigarra para poder llevar adelante una clínica con autismos, era un dispositivo que en un principio, en los inicios, no tomaba pacientes autistas y tomaba solamente psicosis en la infancia. Para nosotros fue crucial los textos de Eric a la hora de poder argumentar hacia adentro de la cigarra, porque nosotros queríamos un dispositivo que también tomara en tratamiento a los pacientes autistas. Tenerlo hoy, para mí, es inimaginable. Yo nunca imaginé que pudiéramos algún día estar conversando con Eric Lorán. Mi agradecimiento es enorme, y más aún por lo que va a pasar hoy. Porque, si me permite, Eric, comento un poco lo que conversamos recién. Eric trajo una conferencia, pero nos propuso conversar sobre las preguntas que le enviamos y dejar de lado la conferencia. En La Cigarra venimos trabajando durante mucho tiempo los textos de Eric en relación a lo que nos venimos encontrando o constatando con la clínica, y entonces él nos propuso conversar sobre las preguntas. Lo que vamos a hacer entonces, y esto es absolutamente improvisado, es vamos a ir leyendo lo que le enviamos junto con Ricardo Seijas, y Eric se hace cargo de la conversación. ¿Cómo quiere que leamos, Eric? de la manera la más sencilla, empezar por... Empiezo, entonces, y después Tomás, seguís vos, Ricardo. Dale. Para acercarles preguntas, Ricardo Seijas y yo
nos servimos de la transcripción de su presentación este año, la no raison, y de su presentación el S1 absoluto y la producción de enunciación, articulados al trabajo que venimos desarrollando en el seminario de la cigarra. Allí se interroga, a partir de casos clínicos que llevamos adelante y que juntamos, la posibilidad y consecuencias de una posición del analista que pueda hacer lugar a un decir en el parletre autista. A partir de lo que puede leerse en testimonios de autistas célebres, Maleval constata que en determinadas contingencias dramáticas esto ha dado lugar a un decir expresivo. Firherselin, por ejemplo, le pide al padre que le devuelva la bola cuando el padre se la arranca. Temple Grandin, al momento de un accidente de auto cuando estalla el parabrisas, por primera vez habla y grita hielo. En su texto La batalla del autismo, usted le da a esta emergencia de una posición expresiva estatuto de desemisión de corps, articulado a un efecto de cesión directo en el cuerpo al modo de las heces. En su presentación del año pasado, el S1 y la producción de enunciación los plantea como S1 solos que marcan el cuerpo. Si bien en ambos casos es cierto que el parletre no retoma su producción y parece no hacer marca en él, una primera pregunta es, si el planteo de la forclusión del S1 que usted retoma de Miller en la no raison implica sostener que se trata allí solo de emisiones del cuerpo o marca del S1 totalmente solo, o puede situarse la irrupción de una subjetividad a mínima. ¿Quiere que empecemos por ahí o sigo? Podemos empezar por allí, me parece bien. Efectivamente, la pregunta interroga lo que sería irrupción de la subjetividad, lo que significa esto. La hipótesis de Lacan es que, porque la hipótesis de Lacan es que las letras, los matemas con lo cual ha escrito el discurso analítico, el S1, S2, S tachado y objeto A, que esto funciona en el campo de la psicosis. Fue esto la hipótesis, la dirección que fue tomada para hacer existir la sección clínica del departamento de psicoanálisis. En una conversación con Lacan, en el 77 u 8, no me recuerdo bien, se le pidió si él consideraba que estas letras tenían una vigencia en el campo de la psicosis. Y él dijo que sí. Alors, la extensión de esto fue, primero con los Lefort, tener la idea de que estas letras, S1, S2, S tachado, objeto A, funcionaban también en el campo del autismo. En este sentido, se puede decir que de la misma manera que en la psicosis la forclusión del nombre del padre no impide que S1, S2, S tachado y objeto A funcionan, de la misma manera la forclusión del S1 que caracteriza el autismo según la formulación de Jacques Miller
Eso no impide que S1, S2, S tachado y objeto A funcionan. Es decir, que de entrada hay una marca del S tachado incluso en el caso más, digamos, más limitado de autismo de entrada, se puede incluso en un sujeto que no habla, tenemos la idea de que hay una función subjetiva, mismo si es el LS1 forcluido. Entonces, efectivamente, a su pregunta de si las marcas del S1 en el cuerpo con esta separación de un objeto, que esta frase, la frase devuelve la bola, es para la emisión de Birger, es un objeto que se separa de él. Considerarlo una forma de objeto A, cede al otro esto. Y alors, si después, si así que no diría que se trata solo de emisiones del cuerpo, que de entrada no existe el solo emisión del cuerpo. De entrada tenemos la forclusión del S1, la extracción de algo y la construcción de una serie que en el autismo, la hipótesis también de entrada que tenía es que el S2, que se constituye bajo el régimen forclusivo del S1, el S2 son las series, los circuitos psicóticos o autistas que vienen a generarse Ajá. y que de entrada tenemos digamos, un régimen forclusivo del S1, la constitución de los circuitos de las cadenas, que no son cadenas significantes, de los S2, pero que son precisamente que funcionan bajo un cierto régimen de funcionamiento, definen una subjetividad y tenemos estos objetos de goce o estas, digamos, el funcionamiento del objeto A como litoral con el goce, por supuesto, tiene un régimen particular. Y es esto que me parece que permite explorar esto. Entonces, en este sentido, no sería para considerar que la emisión del S1 es en oposición o en contradicción con
la producción de una enunciación. Ahí va. Ajá. El modo de enunciación es la separación de un objeto. En el momento de angustia maximal, tenemos un efecto efectivamente de producción de este enunciado que define una cierta enunciación. En ese punto podríamos pensar que en ese instante eso es lo más propio, al menos para el psicoanálisis, lo más propio del sujeto, ese instante de separación. Es el modo en el cual tenemos una función de goce, una función de latido, una función de apertura-cierre, efectivamente, que define en el cual al mismo tiempo tenemos el corte entre, en este caso, entre la emisión de la frase y el silencio, este corte, y al mismo tiempo el recubrimiento de los de, topológico con la separación de un objeto del cuerpo. Se podría decir ahí, Eric, también que es el surgimiento de una nueva posición de goce. Alors, ¿qué es lo que usted califica de una nueva posición de goce? En el sentido de que hasta ese momento había una retención del objeto y hay una especie de decisión del parletre de cederlo y pasar entonces a un goce que es del orden del decir, en este caso, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso Birger, el momento de emisión, hubo esto. No define un antes y un después, Mm, porque después Birger mantuvo su preferencia por utilizar la comunicación escrita entiendo. y tenía, como lo decía él, las mismas dificultades para hacer pasar el lenguaje por el sistema bucal. Ujú. Le pareció para él la extrañeza de utilizar la lengua, el órgano lengua, para modular esto, siempre mantuvo una extrañeza particular y querría más bien utilizar la máquina, le pareció más propio al funcionamiento maquinista del lenguaje. Los autistas que utilizan las máquinas a escribir para comunicarse testimonian efectivamente de la extrañeza para ellos de utilizar lo vivo, los órganos de un cuerpo, para introducirse en el lenguaje. Nosotros, los neuróticos, incluso psicóticos, etcétera, hemos olvidado esta extrañeza. Ellos no la olvidan y efectivamente de carácter consideran más normal que para comunicar, se comunica con la máquina. Es más conveniente al funcionamiento, a la estructura maquinista, digamos, estructural del lenguaje que ignora lo vivo. Alors, en este sentido, hay esto. Y la pregunta, cuando
Así, no, es después que usted plantea esto de que si se puede repetir esto con un analista. Ajá. Bien, ¿Quiere? pero habría que seguir la otra pregunta. Sí. Leo, eh, estábamos en el punto de si el S1 es totalmente solo o puede situarse la irrupción de una subjetividad a mínima. Seguimos. Por otra parte, Maleval presenta en su libro La diferencia autística un hallazgo. Un acontecimiento traumático en la vida de un parletre Asperger puede producir un cambio de posición y permitirle asumir una enunciación expresiva de manera sostenida. Uno de los ejemplos que toma, un niño autista que ante la amenaza de sus padres por sacarle la mascota reacciona inéditamente diciendo, tú eres mi perrito, te amo. A partir de todo esto, en la cigarra situamos una nueva pregunta. 1. Si en el encuentro contingente con un acontecimiento que traumatiza, en lugar de dar como efecto la mutilación en el sujeto, esto hace lugar a una palabra que localiza, que es lo que le pasa a Wilhelm, ¿no? ¿Qué pasaría si esto pudiese jugarse en una transferencia con un analista que pudiese relanzar la apuesta a partir de esta localización avanzada? Esa es como la pregunta más fuerte que tenemos en la cigarra. En las viñetas que le acercamos, porque cuando elaboramos las preguntas le mandamos unas viñetas a Eric de la cigarra, en las viñetas que le acercamos se trata incluso de un encuentro con el trauma al situarse en el analista un deseo que va al encuentro sin reparos del analizante. Sí, pero esto efectivamente es lo que me parece una también de las particularidades de la cigarra. Esto de perturbar lo que ustedes llaman perturbar la defensa del sujeto o ir en contra de, del sujeto para traumatizar. Eso me parece original. Es original porque en general queremos no traumatizar. Y es más bien, se habla en los casos de cómo se instala la transferencia con un sujeto autista, es más bien borrando la dimensión de presencia, borrándose y reduciéndose a un objeto que puede incluirse en los circuitos o en un diálogo con digamos, con los intereses peculiares que tiene este sujeto. El analista se introduce dentro de estos circuitos de manera discreta. Alors, la orientación muy original de la cigarra es perturbar la defensa y efectivamente en las viñetas tenemos eh, eh, la manera de perturbar, por ejemplo, es que un día el sujeto autista circulaba por todas partes, precisamente tenía sus circuitos, se desplazaba en el lugar y el analista le siente frente y no le permite desplazarse. Esto es efectivamente muy original. Y interrogarlo con firmeza por la dificultad en lo escolar y porque supone que tiene maestra integradora. Es un mix, efectivamente, de Palo Alto, de cómo hacían en Palo Alto, contradecir
el discurso delirante. ¿Cómo usted puede decir que está Dios? Dios, claramente usted no está Dios. Ah, sí, estoy Dios, pero, etcétera. Dialogar con el sujeto tomando a la letra y de manera diferente la denegación, el desconocimiento que el sujeto manifiesta. Ahora, digo que es original y es original, ya digo, es entre Palo Alto y también lo que hacen los cognitivistas, que van Mm. en contra de con la promesa de que si acepta de ceder sobre su posición, se va a dar lo que a él le gusta. Con esta Mm. recompensa, ir en contra. Bien. Alors, esto es original porque precisamente este sujeto había tenido en la infancia una terapia cognitiva y habían probablemente perturbado un poco de más la defensa del sujeto que termina cuando casi ahorca la directora de la institución cognitivista y efectivamente ir en contra de con sujetos autistas a veces puede provocar un pasaje al acto. Entonces hay que tener mucho tacto y no solamente el tacto de tomar con firmeza el sujeto, pero saber hay que bien calcular. Porque si se hace esto al malo momento, uno se pega una paliza o un puñalazo que no es lo que buscamos. Así que hay en esta, efectivamente, en lo que en la cigarra se llama traumatizar de la buena manera, hay que tener mucho tacto. Y es verdad que dicha Chiap tenía la idea de forzar con dulzura. No es con firmeza, es con dulzura. Ujú. ¿Puedo agregar algo? Y En la viñeta, la consecuencia de esto que usted ubica bien entre palo alto y cognitivismo en una posición advertida de que efectivamente la respuesta puede ser la mutilación o el pasaje al acto, en el caso de este joven es ir a hablar con el director para poder decirle que él quiere estar como todos sus compañeros más tiempo en la escuela, que era lo que quedaba por fuera, porque cuando yo le preguntaba por qué tenía el maestra integradora, y él decía que porque era muy inteligente. Y entonces yo le decía, a ver, la gente que tiene maestra integradora es porque tiene una dificultad. En todo caso, ¿cuál es la tuya? Porque lo cierto es que vos vas menos tiempo a la escuela. Y es a partir digamos, es a partir de ahí que en lugar de una respuesta de pasaje al acto o de mutilación, él encara al director para decirle por qué él no va en el horario como todos sus compañeros. En mi opinión, a partir de esto que usted plantea, de que es posible pensar S1, S2, A y sujeto barrado, es lo más parecido que yo encuentro en un autista a un efecto de subjetivación de lo que es su síntoma, porque él no pasa al acto. no, yo no diría esto. Me A ver, parece que hay un eslabón que falta, que no creo que de la misma manera, digamos, en el campo de la psicosis, de la misma manera que no se contradice un sujeto, digamos, de la misma manera creo que el método Palo Alto no es
la buena disciplina de la interlocución con un sujeto psicótico, contradecir el delirio no es la buena manera. Ujú. Es más bien aceptarlo y desplazar la interlocución, especialmente sobre digamos, eh, los puntos que no tocan la certeza psicótica. En el autismo, digamos, de la misma manera, creo que el tema fundamental es no entrar en, digamos, en oposición a la repetición del S1. Que la forclusión del S1 produce la repetición. Entonces, creo que el hecho de que el sujeto, digamos, acepta ir más a la escuela, no pasa por el reconocimiento de que tiene una dificultad. Pero, a ver, si él plantea que ir con maestra integradora, digamos, no es porque él tenga una dificultad, cuando el analista le plantea, porque lo que se plantea es que no se entiende por qué, si él fuera más inteligente, tendría que ir acompañado. En ningún momento se le plantea a él que tiene que ir más a la escuela o que debería, que es, efectivamente eso sería Palo Alto o los cognitivos. Porque en ningún momento del análisis se le plantea cómo debería ser. Lo que se le plantea es que en lo que él plantea no se entiende. Y que él vaya y le plantea al director, es algo que yo me entero por añadidura, no es algo que él viene a cumplir con lo que corresponde. Lo que él ubica es que él quiere estar con los compañeros. Es esto, me parece que usted, en su posición, creo que el eslabón que falta es que usted cumplió una función de mediador entre No. la escuela y este sujeto. En la terapia cognitivista, él casi ahorcó el director. Sí, vino en oposición fuerte. El tema es que usted vino en oposición de una manera suficientemente dulce para que esto funcione como mediador entre la escuela y la terapia. El hecho de que la significación de si la maestra integradora es porque uno es inteligente o uno tiene una dificultad absoluta, poco importa. Se le puede decir que la maestra integradora, sí, por supuesto, es porque es muy inteligente, pero precisamente va a necesitar más. Es decir, tener un diálogo de locos. Mm. Por supuesto, 2 y 2 hacen 5. Eso no es un problema. Se puede seguir haciendo de mediación aceptando que 2 y 2 hacen 5. Es una cuestión Humpty Dumpty. Humpty Dumpty decide que tener una maestra integradora significa ser muy inteligente. Muy bien. Humpty Dumpty lo hace. Un colega que participa de la cigarra, que ha tenido experiencia en la práctica cognitivo-conductual, él es analista, pero ha tenido antes una práctica cognitivo-conductual, la posición que él planteaba era que la diferencia que planteaba la cigarra a la hora de la intervención más firme era que en la cigarra
en relación a lo que usted plantea, 2 y 2 puede ser 5, es que no hay ninguna respuesta adecuada, que lo que importa es que el sujeto responda, no por la respuesta que corresponde en el casillero, ¿no? 2 más 2 puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7. El punto es que responda, es decir, que se haga presente un sujeto con algo para depositar ahí. Me parece que en ese punto, Muy de bien. acuerdo. Sí, sí, me parece, digamos, no mantenerse al nivel de la significación, que haya una significación correcta de lo que es una maestra integradora, que significa si uno tiene una maestra, entonces es porque tiene una dificultad y hay que reconocerlo. No, me parece que aceptar la, 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 la denegación, que es un modo, digamos, o la negación pura. Tengo una maestra integrador porque soy el más inteligente y listo de la pandilla, por supuesto, pero obtener de él una pregunta de la misma manera que, por ejemplo, cuando hay un poco más Eric, adelante. Eric, antes de que pase a otro caso, una pregunta sobre este. Usted dijo no contrariar la repetición del S1, que sería la mejor posición o la posición, la orientación. En este caso, justamente cuando el analista lo sienta al analizante y lo fuerza de algún modo a quedarse quieto, ¿no es contrariar el S1 que se repite en ese circuito de dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas? Me parece que es la manera, al modo cigarra, de introducirse en el circuito, Ah, ok. pararlo. Ajá. Pero es una manera de introducirse en el circuito. Y efectivamente, si el sujeto lo tolera, lo que supone efectivamente un modo de transferencia. Si el sujeto lo tolera, entonces la intervención fue hecha con tacto. Si el sujeto se pone violento o grita o da patadas, significa que la intervención no fue hecha en el buen momento. Mm. De la misma manera, en este mismo caso, que dice, le pregunto por la angustia. Responde desafectado con un discurso armado que le preocupa no progresar en la vida, etcétera. Le digo que esto no explica la angustia. Habla entonces del enojo de haber ido a maestra de apoyo un día feriado, etcétera. Y entonces usted le pide cuál sería tu problema que necesita de apoyo un feriado. Responde que odia a la gente que le corrige las faltas de ortografía. Bien, entonces, con este diálogo, no creo que el tema es explicar la angustia Ujú, o decir que lo que dice él es insensato. ujú. Que por qué decir que le preocupara progresar en la vida, etcétera. Pero efectivamente es hacerlo hablar de este enojo hasta que pueda decir que odia los que vienen en oposición a él, que vienen a corregirlo. Y el tema es que precisamente hacerlo soportar la maestra de apoyo, que no la estrangula y que a pesar de su odio soporta sin una agresividad demasiado marcada
soporta el, el dulce forzaje de hacerle venir un día feriado. En este sentido, me parece interesante la idea de venir en oposición, pero no veo esto como, digamos, una posición contraria a la posición más bien recomendada en la entrada con el sujeto autista, borrarse, incluirse en el primero, ver cómo son los circuitos que va en el cual se desplaza, porque en el autismo finalmente la agitación no es una agitación desordenada, Mm. hay un cierto orden en esta agitación. ¿No? Establecer un cierto orden en esto, entender cómo funciona lo que aparece al inicio como una agitación desordenada, entender esto, ver cómo en esta forclusión del S1, que régimen que desordena el mundo, pero ¿cómo se estructura esto? En un momento dado, después de un cierto desarrollo, una vez entendido esto y establecido una transferencia, poder al mismo tiempo introducirse en sus circuitos de manera disruptiva, pero con toda la prudencia necesaria. Y que se verifica efectivamente en las consecuencias si fue el buen momento o no. Y aparentemente con esto eh, se interroga, eh, él dice que no quiere, no voy a aceptar, enfin, si tiene maestra integradora, si va a trabajar un día feriado, es porque tiene el autismo. Y él dice, no voy a aceptar el autismo, no soy autista ni Asperger. Y hay un diálogo sobre esto. Y permite efectivamente introducir, por supuesto, él habla de su mutilación. Quiero que me hagan una cirugía mental. Él quiere separarse, expulsar este cacón, este objeto malo. Quiere que se le hagan la cirugía mental, pero de una cierta manera, él mismo está haciéndose esta cirugía mental, expulsando Mm. lo que no quiere ser. Y esto, en este pseudo diálogo con el analista. A partir de ese diálogo, este muchacho es otra persona. Entró en una vía de apaciguamiento que no había tenido jamás en la vida. Sostenido, ¿eh? Es como, Se hizo la cirugía mental, Ahí algo. lo que estamos viendo, Eric, es que quizás sea necesario en estos, como parte del trabajo de un análisis de un autista, un momento de transferencia negativa, un momento de protesta, de decir, de que el analizante alcance ese punto de decir lo que no quiere. Eso es una elaboración formidable.
se necesita años para obtener el no voy a aceptar el autismo. Hubo años de trabajo anterior para obtener esto. Es una formulación extraordinariamente sofisticada. Primero, lo que es de entrada es la transferencia negativa, el rechazo al otro, que implica el autismo. Y la constitución del borde de digamos, la protección de este sujeto que al mismo tiempo rechaza el otro con la repetición de la forclusión del S1. Pero hay que, por supuesto, constituir, digamos, la transferencia negativa, está de entrada. Después se puede modificar esto, es decir, considerar el hecho de la presencia de esta transferencia negativa como fundamental, como la presencia de una transferencia. Es la indicación que dio Lacan en las pocas que dio sobre el autismo, pero el hecho de hay que hablarles y decirles cosas, porque en el rechazo mismo de la palabra y el rechazo mismo del otro hay un movimiento de transferencia. Sea, al final de su enseñanza, Lacan dijo que lo que es difícil a explicar es la transferencia positiva, que la transferencia negativa es el hecho de base. Y vemos cómo hay transferencia negativa en el rechazo del otro en el autismo, de la misma manera que en el campo de la psicosis, lo que es fundamental primero es la paranoia de entrada. Un rechazo negativo del otro que viene a manifestar su goce malo. Alors, creo que tenemos esta transferencia negativa de entrada que se transforma con el modo de introducirse en el mundo ordenado del autismo y después, una vez introducido allí, se puede graduar los modos de inserción en los circuitos del sujeto autista. Incluso con, por ejemplo, pararlo cuando circula. Pero esto después de un tiempo. A ver si me puede ayudar con este problema, Eric. Llegamos al momento donde el sujeto plantea, como usted plantea, en un momento de un enunciado muy complejo, no soporto el autismo, quiero una cirugía que me saque el autismo de la cabeza, dice. Ahora, cuando él plantea eso, lo que hace es pedirle al analista. Él le pregunta al analista si el analista le puede sacar el autismo de la cabeza. Entonces, lo que yo no alcanzo a resolver es qué estatuto tiene el analista en ese lugar.
porque, digamos, hay una dirección en el cual todo el padecer en el sujeto, digamos, se circunscribe a un punto, pero de alguna manera, a partir de ahí, él se dirige al otro, eh, como si el otro algo pudiese hacer. ¿Cuál es el estatuto de esa transferencia? ¿Qué lugar tiene el analista ahí? Un objeto, un objeto, el analista entra exactamente en el circuito del odio. Lo esencial no es que si reconoce el autismo, si quiere ser Asperger o no. El tema es que odia. Ujú, Y el analista se vuelve el lugar de depósito de este odio. Y, pero de este odio que al mismo tiempo puede soportar el ujú. sujeto porque tiene la transferencia con el analista. No quiere perder el analista. No quiere destruir el analista. No va a pasar al acto y ahorcarlo, pero va a soportar el odio que reproduce el hecho de alguien que está en posición de ir en contra. Y este lugar de depósito del odio es fundamental. O sea que a usted ahí no ve la constitución de un lugar de saber, de que el analizante le supone algún tipo de saber hacer al analista con su síntoma. No, Ajá. creo que que la función del sujeto supuesto saber, de la misma manera que en la psicosis la función sujeto supuesto saber existe, pero bajo la forma de es el sujeto psicótico que sabe absolutamente y que entonces con esto puede muy bien soportar las eh, a veces las indicaciones que le da un analista, etcétera, con la idea de bien, no es exactamente esto, es él el sujeto que sabe lo que le ocurre. De la misma manera, él no quiere estar un autista Asperger o que sea un autista, odia a los que le dicen que sí, etcétera, porque él sabe, pero esto no impide una transferencia de depósito eh, cuando digo de utilizar la lengua de manera tal que no haya un efecto de resonancia afectiva en él, pero deposita este odio en el analista. Ajá. Y esto le ayuda a soportar y aparentemente a tener la idea de que es él que sabe cómo hacer la operación de cirugía mental y que eh, tuvo lugar de una cierta manera porque hay un antes y un después. Ujú. Mm. Sí.
En ese lugar, en la conceptualización que usted plantea, el analista estaría en el lugar del borde y es eso lo que permite localizar ese goce. Algo así. Interesante. Pero tendría como una doble dimensión ese borde, porque hay una parte de odio y una parte de amor. Una parte, No querer destruir, de querer mantenerlo, conservarlo. digamos, sí, especialmente este sujeto que ha manifestado de, de joven lo que es para él eh, lo serio de el carácter insoportable del otro, un sujeto que de joven ha podido casi abarcar un otro, cuando años después dice que tiene odio a los que corrigen sus faltas, es una sublimación increíble poder decir esto. Mm. Y no pasar al acto efectivamente. Si hubiera podido decir esto cuando joven, no hubiera pasado al acto y agredido al director que lo perturbaba demasiado. Pero con esta introducción, digamos, con esta a lo largo de los años, su inmersión en la lengua le permite decir que efectivamente, al mismo tiempo, eh, puede soportar, como usted le dice, un afecto inédito. Y de una cierta manera es esto que tratamos de hacer soportar a estos sujetos afectos inéditos. Mm. Inéditos porque no son precisamente cuando se dice que los sujetos autistas no pueden reconocer los afectos, porque entonces hay todo un tratamiento también cognitivo en el cual se hace dibujitos, esto es la cólera, esto es la alegría, esto es eh, digamos, tratando de tener un mapping de los afectos, como Damasio tiene el neurólogo, el neurocientífico que tiene estas ideas completamente extrafalarias de tener un mapping en el cerebro de cada emoción, etcétera. Se puede hacer esto también con dibujitos. Más bien, nosotros tratamos de acompañar, guiar incluso con intervención. Guiar no significa siempre eh, no estar nunca en oposición, pero con tacto necesario para que el sujeto pueda soportar esta nueva razón en su cuerpo de un afecto inédito. Y lo soporta gracias a esta transferencia que se instaló. ¿Quiere que sigamos con el caso o seguimos con las preguntas? Con las preguntas y después podemos hacer un vaivén con el caso también, porque el caso es muy instructivo, muy aprende cosas. Entonces, me parece bien dar un poco de carne a lo que se podría hacer discusión. Se ve cómo se ha obtenido efectos en un caso
Y la discusión es más bien que, cómo ubicar esto en digamos, en la explicación que damos de esto. Entonces, las otras preguntas, sí, sería bien. ¿Podrías avanzar a la parte donde mencionás el otro caso tuyo, Gustavo? A ver si lo encuentro, espera. Ahí hay dos párrafos En en el el punto caso 3, F, en el caso F, en el caso, o sea, sería el punto 3. En el no, caso B, antes, no, ¿no? antes, en el Leo caso vos. F, Ah, en el caso F, que es uno de No, los casos. ¿qué es este caso F? No he recibido No hay ningún caso F en lo que recibí. el de Franco. ¿Cómo? Es el caso en el que eh, también agarro al sujeto que se le abren los ojos, que me habla del euro y del dólar. Ah, el euro, el dólar. Pero el euro y el dólar también es un caso B. Enfin, en el Ah, texto que perdón. tengo se llama B. Bien, pido disculpas entonces, el caso B. Muy, Bien, muy bien. leo. Y el caso B es el caso F, es cuestión de En el definición. caso B, el analista pide al sujeto, es otro caso, una posición en torno al signo del que se sirve para alcanzar una lengua que deja por fuera el cuerpo. La solución del signo reproduce lo que usted ubica como esfuerzo de disyunción entre afecto y lengua. Esto es porque él me pregunta qué vale más el euro o el dólar y a partir de ahí es una máquina de preguntar qué vale más el real que el peso y es circular todo esto, ¿no? Entonces, la disyunción entre el afecto y la lengua, pero con la consecuencia de un circuito pulsional fallido en que la mirada no puede entrar en el intercambio y el intercambio vía el signo se torna en una circularidad viciosa. ¿Es posible situar en ese modo reiterativo, en el caso, la pregunta por el valor del euro, lo que usted evoca en la iteración al infinito en torno a un agujero que no se cierra al modo de la gran nada negra? De ser así, la intervención no solo le permite pasar a otra cosa en una ampliación del borde, sino que además le permite una posición inédita. Puede ubicar que no puede mirar y concluye no sé explicar. La pregunta, esta posición de no contar con la palabra para dar cuenta de su posición al analista, ¿puede ubicarse en los modos que usted plantea de lenguajes en el autismo? Lenguaje de signo, verboso, común, comunicación, o hay que ponerlo a la cuenta de una novedad ligada a la producción significante. Mm. Creo que primero es la idea de la cual, enfin, creo que hay que eh, desentrañar, de la idea que hubiera una lengua de signos, primero, de la cual se pudiera pasar a otro modo de la lengua. Eh, Esto me parece, digamos, sería más bien, me parece más bien una descripción de un modo de funcionamiento. Y no creo que haya una lengua de signos. Creo que es una tentativa, efectivamente, de más bien, de no tener, de no experimentar los afectos inéditos producidos por la lengua.
que los sujetos autistas tienen, como todo el mundo, la lengua. La relación que tienen con el otro es estos pedazos, piezas sueltas de la lengua, impactos diversos de esta lengua sobre el cuerpo y el modo de inserción del sujeto autista es este de entrada. El funcionamiento, lo que es lengua, la reiteración de las ritornelas o de la lengua verbosa o la lengua de signos, la tentativa de reducir la lengua a signos. Me parece más bien, no un hecho, es una descripción, un ideal. Pero a usted no le parece, por ejemplo, que en el caso donde, me parece a mí, donde hay una disyunción muy clara entre la presencia pulsional, que es como se le va la cabeza con la efracción de la mirada, tiene los ojos que se le tuercen, y mientras tanto él puede sostener un diálogo a partir de, en lo que da la impresión, palabras que no lo tocan. Y como usted dice, es un esfuerzo en el cual introducirse en la comunicación con el otro, donde pareciera que el peso subjetivo está en la imposibilidad del acceso al circuito pulsional, es decir, la imposibilidad de la cesión de la mirada para poder hacer foco. El tema es que obtener el no sé explicar por qué no puede dar la mirada, no me parece esto, eh, me parece una declaración más que se obtiene de él. Ajá. Pero veo esto más bien como un enunciado más. No un encuentro con algo que le acontece del cual él no puede dar cuenta. Efectivamente, no puede dar cuenta, pero como no puede dar cuenta de todo lo que le ocurre. Pero sin embargo, la consecuencia a partir de ahí es que él va a poder mirar. Oh, esto es un milagro. Es lo que pasó. A partir de ahí, O sea, o sea, empieza a poder hacer foco. Ahora, es un milagro porque sí, es un descubrimiento científico sensacional. El método para los autistas que no tienen ni pueden mirar, ponerles de frente y decirles, ¿por qué no puedes mirarme? Y entonces después miran, esto es sensacional. Ah, no, yo no lo planteo como un método. No, estoy diciendo en este caso. ¿Acaso No pasó eso? sé, no sé por qué se produjo este milagro, pero lo que me parece que no es porque usted ha extraído, Ah, ok. obtenido de él, él no se explica. Bien. Hay otras vías. o Es, sea, para usted es yo que no puedo explicar. No puedo explicar cómo esto se produjo, pero ya lo que sé es que si se bastaba de poner un sujeto autista que no puede enfocar diciendo ¿por qué no puedes mirarme? Si esto era la solución, tendríamos, digamos, avanzado de una manera enorme en el tratamiento. Yo no alcanzo a explicármelo tampoco, pero eso fue lo que pasó. Bien, Eh, el punto es, si esto es lo que ahora, pasó, perdón, perdón, no, una pregunta sobre esto. Entonces,
¿A usted no le parece el no sé explicar como una enunciación, un punto nuevo de enunciación? Es, Distinto, porque él viene hablando del euro, de, bueno, esto de este circuito donde nada lo toca y nada parece hablar de él. Y de pronto alcanza este no sé explicar. ¿No es algo Ujú. distinto de este circuito anterior? Sí, por supuesto, hay una cierta novedad. Ah, Parece efectivamente que pasar de el S1, S2 reducido a euro, dólar y después con lo real, dimos la inquietud argentina sobre la inflación generalizada, digamos, preocupación sin duda de sus padres probablemente. Vemos que esto que no sé explicar, hay, pero ¿qué significa este? No sé explicar. No es que no sabe explicar por qué hay, eh, no puede mirar, etcétera. Obtener es, me parece una novedad, obtener el no sé. Mm. En respuesta a la repetición, digamos, obtener un no sé es efectivamente una producción nueva, pero al mismo tiempo el método que viene a perturbar estos circuitos de repetición fue su manera de introducirse en esto. Hay probablemente hay otros. Eh, a una cierta manera, el no sé de él obtener esto es la posición en la cual estaba el analista de no poder explicar por qué él pasaba su tiempo entre el dólar y el euro. Es el analista que no puede explicar, como yo que no puedo explicar cómo se produjo el milagro. Sí, él no se puede explicar y él en la transferencia nota la posición en el cual ha puesto el otro. Pone el otro en una posición de no poderle explicar por qué tiene estos síntomas, etcétera, que no puede mirar, etcétera. Yo diría más que una posición subjetiva en el sentido de una división subjetiva neurótica. Es más bien en la transferencia con el otro, tú no sabes explicar. del lado del paciente, dice usted. Del lado que cuando él dice no sé explicar, Ujú. no es la división subjetiva, el funcionamiento de una división subjetiva tipo neurosis. Es en el otro. Es un tú no sabes explicar. Ahora, Y al permiso. mismo tiempo, Eso sería muchísimo. en el milagro que no entiendes, al mismo tiempo en que dice tú no sabes explicar, le permite a él mirar este otro. Mm, Pero eso también es un milagro.
Que el Eso sujeto también autista, significa. que el sujeto autista alcance un tú no sabes. Es un lazo con el otro enorme. Creo que el tú no sabes es fundamental. Mm. Ajá, Hay un tú no sabes del autismo que es otro que el tú no sabes de la psicosis. El tú no sabes demuestra que la función, lo que veo en este no sé explicar, la función del sujeto supuesto saber. Ah, ajá, Es una puesta en función en este tratamiento y en este caso de la función sujeto supuesto saber. En el autismo, ajá, el milagro es cómo se introduce esta función. Ah, muy rápidamente, después de un mes, dos, el sujeto pone en función un saber a la reflexión de la pregunta ¿por qué? Él considera que efectivamente, por un lado, sí hay la pregunta ¿por qué? Hay un no sé el por qué. mm, Que la función sujeto supuesto saber crucial es que efectivamente crucial en la transferencia. Es crucial en la transferencia suponer el saber al otro en el régimen de funcionamiento de la neurosis. mm, El sujeto viene y dice, no sé por qué tengo mis síntomas, ujú. entonces supone un saber en el otro. Es la hipótesis transferencial en el funcionamiento neurótico. mm, En, el, en la psicosis funciona de la manera que no sé el porqué de esto, por qué el otro quiere gozar de mí, por qué a tanta voluntad mala me rodea, por qué me persiguen, no sé, pero lo que sé, es todas las razones que le van a dar, no valen, es solo el sujeto que tiene un saber peculiar sobre por qué está elegido por la persecución del otro. Y va a ser el fundamento de la transferencia psicótica. En el caso este, hay la función sujeto supuesto saber, viene entre los dos como base de lo que va a permitir la introducción de, como usted dice, este primer borde. Un borde, un modo de un foco de la mirada que introduce un borde en esta mirada que no podía enfocarse. Pero veo esto más bien no como una función, digamos, una división subjetiva, modo mm. o neurosis, más bien la manifestación en la transferencia de la puesta en función de este goce de la mirada. Yo también, ¿eh? Bien, entonces
Efectivamente, yo considero que el caso es un caso muy interesante para poder dar carne a esta idea de que hay una función sujeto supuesto saber en la relación con los sujetos autistas. Y le hago una aclaración que no está en el texto, porque digo, yo nunca lo había pensado como sujeto supuesto saber, digo, pero era alguien con muchísima dificultad para agarrarse a la palabra. Quiero decir, no es alguien que se movía cómodo en la sintaxis y en la gramática. Y sin embargo, a partir de ahí, se le dispara a él un querer entrar, digamos, con un poder empezar a hablar mucho, con un léxico mucho más interesante, del que no disponía. No quiero decir que no estuviera antes, pero él no tenía cómo ponerlo en funcionamiento. A partir de acá, No tenía estas ritornelas que eran de el euro dólar, el euro dólar, etcétera, que un modo de búsqueda sin fin. incluso hay algo, Eric, perdón, sí, hay sí, algo en lo que se despierta, porque a partir de acá, cuando yo le pregunto algo que a él no le gusta, él me dice, pero no estoy hablando del euro. Me aclara como para que no le pregunte sobre otras cuestiones. ¿No? Es como que él ya ubica que hay, él empieza a ubicar, a hablar de otras cosas para que el analista no le pregunte sobre cuestiones que lo tocan. Es una frase también estructurada, esto no sé explicar. También la frase no estoy hablando del euro y del dólar. Es una frase también fundamental. Efectivamente, ujú, hay el circuito euro-dólar y considera que es algo que puede entrar en referencia. No Ujú. estoy hablando de esto. Por lo tanto, no dice de qué está hablando, no tiene necesariamente una idea de lo que está hablando, pero por lo menos hay un no estoy hablando del euro dólar. mm, Y ese no estoy hablando está en absoluta referencia al otro, porque es con lo que él maniobra para que el otro no le pregunte. Porque él contesta eso cuando la pregunta del otro lo incomoda. Es como decir, no me preguntes sobre esto porque ya nos quedamos de acuerdo de que no estoy hablando del euro, Mm, mm. ¿no? Y En esta vía que se abrió de que aparezca en el autismo dimensiones, el sujeto supuesto saber, ¿no? Que no están de entrada, parecen una suerte de suplencia, ¿no? De invención del sujeto autista. En el caso G, donde el niño responde ante la insistencia del analista de que quiere jugar con él, y el niño termina preguntando un poco exasperado, afectado, ¿por qué no? ¿Por qué no me dejás? ¿No? Esa pregunta, ¿a usted le parece que es del orden de la aparición de una dimensión del deseo del otro? ¿Una pregunta por el deseo del otro? Alors, de la misma manera que no estoy por él, estoy por marcar esto, por ejemplo, como manifestación de la función sujeto supuesto saber, pero que está de entrada en la estructura. De la misma manera que hay el S1, el S2, el S tachado, Ajá. pero cada uno en su régimen de funcionamiento que podemos eh, marcar de la misma letra, S1, S2, etc., distinguiendo bien los regímenes de funcionamiento, de la misma manera, de entrada tenemos la función sujeto supuesto saber, pero que va a manifestarse después de un cierto desarrollo
después de la instalación del dispositivo de interlocución con él, del dispositivo analítico. Mm, Si no hay este dispositivo, la función no puede manifestarse. Está, pero no puede encarnarse. Se va a encarnar una vez que hay esta interlocución, este dirigirse a un otro con el fenómeno transferencial, eh, pero que funciona según este régimen autista. En este sentido, el deseo del otro depende de lo que llamamos deseo del otro. El deseo del otro, como tal, tiene su referencia en la neurosis. La idea de deseo del otro, incluso en la psicosis, es muy dudosa. Más bien, funciona de completamente otra manera, porque lo que hay en la psicosis es el goce del otro. Sea el goce en la paranoia del otro malo que apunta, o sea dentro del cuerpo, en la dimensión esquizofrénica, y también la cosa maníaco-depresiva tendría también. Pero es la manifestación no del deseo en el sentido de la neurosis. mm. Es completamente otro régimen de funcionamiento que pone en primer plano el goce. De la misma manera, en el sujeto autista, el ¿por qué no lo haces? Es más bien la función enigmática que tiene el otro. Sería una función, No es tanto la función persecutoria. Mm. Tú no quieres jugar conmigo porque quieres mi muerte. ¿usted se refiere a una función enigmática que no se responde, es decir, que queda abierta? Uno diría, en la neurosis, la pregunta está respondida por el fantasma, en la psicosis el enigma se responde con la certeza, en el autismo sería un enigma que no hace No, presente, en el autismo se responde con precisamente la forclusión del S1. es decir, ninguna suposición de goce en el otro. O más bien un interrogante sobre esta posición de goce en el otro. El goce viene, eh, puedo soportar, no es que haya una enigma, la posición del goce en el autismo es el retorno del goce en el borde. Ujú, sí. Ahora, cuando se abre el enigma, Entonces, la cuestión, ¿por qué no quieres jugar conmigo? Es introducir un borde a través de este juego entre lo que se puede soportar de un otro que no se configura a una voluntad precisa. Mm. Tienes que jugar conmigo. Perdón, en el caso es al revés. Él no quiere que yo juegue con él. Yo le insisto que quiero jugar con él. Y él me dice, ¿por qué querés jugar conmigo? De acuerdo. Pero es la misma lógica, lo que usted plantea es lo mismo. En este revés, efectivamente. ¿Por qué querés jugar conmigo? Alors, efectivamente, o se podría decir en un sujeto psicótico paranoide, sería, no quieres jugar conmigo porque quieres joder, o sea, quieres jugar para joderme, para dañarme, para
eh, irrumpir en mi mundo, etc. Más bien, él se mantiene a distancia, tienes que seguir con el borde, manténgate allí y no entrar en el juego. Mantenerse en lo que se instala eh, de, de litoral entre lo que el sujeto puede decir y el goce del otro, este litoral que es el borde. Es una manera de tomar, de recordar al otro dónde tiene que ubicarse cuando juega con él. En este sentido, es una pregunta por la posición del otro. Es una pregunta o más bien, una pregunta. Es en esta pregunta una cierta respuesta. Manténgate en el borde. Claro, pero eso después produce un movimiento en él de apertura, se podría decir, de cambio en la repetición del S1 en el que insistía. Y una Bien, incorporación del analista al juego de una manera distinta. bien, me gusta la expresión incorporación del analista en el juego de manera distinta. Bien, fue la inserción del analista en el circuito que instalaba con el juego, con su insistencia, quiero jugar, etcétera, pero con un cierto tacto que permite después insertarse en esto. Mm. Se ha desplazado el borde. Eric, usted había planteado hasta las 14:30. Nosotros podemos seguir hasta cuando usted quiera, pero usted Creo decide. que vamos a considerar que hemos, creo, sus preguntas que eran claras, eh, muy con un modo de hacer muy original. Creo que hemos abordado esto de manera tal que se aclaran unos malentendidos. Es claro que circulamos, seguimos circulando en el malentendido y no queremos tener la ilusión de que todo se va a aclarar, pero por lo menos creo que hemos precisado cómo se cierne el malentendido en estos casos y cómo la- 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 el approach original de la cigarra, sus esfuerzos se escriben en el marco más, digamos, el marco común de las investigaciones que se desarrollan en el campo freudiano, en las distintas instituciones, que cada una tiene su propia tradición, historia, relación, cómo esto permite avanzar en lo que es lo esencial, que es testimoniar de los resultados obtenidos en las curas de sujetos autistas. Le agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, Eric. Una conversación preciosa. Gracias y hasta la próxima. Cerramos. Cerramos, Martina.